Acá estamos al pendiente. Gracias, José Ángel, Jonathan, Liliana, Alejandro, Laura, puros amigos y amigas, queridos, queridas. Gualdino. ¿Cómo se nota, va? Somos la comunidad eje, ¿no? Ya nos vemos, nos saludamos, ¿no? Y me da mucho gusto estar esta tarde aquí en este diplomado, el cual me honro de coordinar para tratar un tema novedoso dentro de la ética, que es el tema de la inclusión, el tema de la no discriminación, y que en este caso pues lo vamos a tratar de desarrollar de alguna forma, articulándolo a los demás temas que presenta nuestro temario. Que voy a ver exactamente, le pusimos 3 temas. Estoy aquí checando. Ok, perfecto. Bueno, este tema normalmente lo da Aletello, o sea, estaba pensado para ella, ¿no? Luego, por la forma en la que vamos distribuyendo las clases, pues al coordinador le toca que más o menos atender en general casi todos los temas, porque pues es quien a mí me tocó diseñarlo. Y con Ale justo estábamos platicando la última vez que si se podían como sumar dos temas en este mismo rubro. El otro creo que lo da Wendy, me recuerdo. Pero bueno, yo le decía que básicamente este es como el asunto más complicado en la elaboración de la malla curricular, ¿no? Porque tienes que ir construyendo el temario en función de lo que consideras tus colegas pueden ayudarte o apoyarte a desahogar como conceptos, pero también tus colegas pues, pueden darle otro giro, otro tratamiento al mismo tema. Les cuento que cuando hice el temario y puse interseccionalidad, que eso cuánto tiene, no tiene mucho, o sea, fue justo casi cuando empezó la pandemia, porque nos fuimos todos en línea, es decir, que tendrá un poco más de 2 años, quizá 2 años, y recuerdo que generó mucha como curiosidad el tema de la interseccionalidad, ¿no? Ahora, justo pasados 2 años, parece que es más recurrente y que hemos escuchado esta palabra muchas más veces, ¿no? Y que nos suena cercana, pero de todas maneras sigue siendo todavía un concepto un poco inasible, ¿no? O sea, un poco volátil, por decirlo de una forma. Voy a explicar y a partir de ahí vamos a hacer una especie de planteamiento del problema. Puesto que es viernes, ¿no? Seguramente estamos envidiosas y envidiosos todos porque mucha gente me dice, ¿a poco trabajaste? Si en la corte dieron el puente, no sé dónde más también, ¿no? Desde allí la gente está tirada en la playa, o se fueron a no sé dónde, ¿no? Entonces, para que no nos esté como haciendo ruido ese tema, vamos a relajarnos, voy a hacer una intervención cortita, les voy a dejar que hablen para que ustedes también me ayuden, ¿no? Y esa es la idea, ¿no? Entonces, soltar un poquito el cuerpo, respiren y vamos a hacerlo esto bien entretenido, ¿no? Entonces, empiezo con una cosa que le hizo de Jorge Palacios, que decía que nosotros tenemos subjetividades holográficas, ¿no? Me gustó mucho la expresión, subjetividades holográficas, y desarrollaba la idea como diciendo que de alguna forma estamos atravesados por distintos hologramas, ¿no? O sea, es decir, se sobreponen en nosotros distintas dimensiones. Entonces, en algún espacio sugerí esto, ¿no? O sea, no es solo que para nosotros, las posmodernas y los posmodernos, la realidad sea compleja, sino que la complejidad está en nosotros mismos, ¿no? Es decir, me parece que esto viene por lo que llamamos filosofía de la sospecha.
que además tiene una raigambre mucho de ética. Los filósofos de la sospecha son Marx, Nietzsche y Freud. Esta filosofía de la sospecha se ostenta como disruptiva ante la modernidad. Pues ya saben más o menos, en resumidas cuentas, Marx viene a cuestionar el sistema económico y de ahí pues toda la estructura de poder. Nietzsche viene a criticar la cultura, ¿no? Y viene justamente a poner en tela de juicio este antropocentrismo que nos genera soberbia, y Freud viene a decirnos, tú no conoces nada de ti, ¿no? O sea, si tú creías que de esta vieja idea socrática de tener controladas las cosas, tengo una mala noticia, no controlas absolutamente nada, ¿no? Hay una serie de personalidades que están dentro de ti, ¿no? Este subconsciente que emerge, que aflora y que a veces no sabes, caray, ¿por qué reaccioné así? No tenías ni idea. Entonces, digamos, esta filosofía de la sospecha vino a poner en evidencia eso, que somos entes complejos y que esa complejidad que vive en nosotros es justamente porque tenemos distintas subjetividades. El tema aquí se pone muy interesante porque el derecho es sumamente homogeneizador, estandarizador, ¿no? Entonces, prefiere hablar, por ejemplo, de personalidad jurídica y prefiere referirse a la persona como un ente abstracto, como un sujeto que siempre del mismo modo. Entonces, esto contrasta mucho, digamos, esta cultura de un derecho monolítico, estatal, legaloide y todas estas cosas, categorías que ya sabemos, choca mucho con las expectativas de una cultura democrática, cívica, que reconoce las diferencias, que le apuesta a la diversidad, que habla de pluralismo. No sé si se nota ese choque, ¿no? Mientras que el derecho insiste en un único sujeto jurídico, nosotros nos afanamos por ser distintos, es más, por distinguirnos, ¿no? O sea, es decir, yo no soy igual al resto, ¿no? Y esta tendencia empezó incluso en la cultura popular, ¿no? O sea, no sé si se acuerdan de películas como Hormiguitas, por ejemplo, en donde pues justo Finn, creo que es el protagonista, destaca del resto porque quiere ser distinto, ¿no? Porque el problema es hacer las cosas siempre como todos las hacen, ¿no? Esta idea de la masa, que es un concepto que está en los tres filósofos, ¿no? La idea de la alienación que produce la masificación y que produce el ser absorbido por ese ente social, paradójicamente siendo individuos, ¿no? Siendo individuas también. O sea, porque de alguna manera ahí hay una cosa muy extraña. Pareciera que tú podrías tener como esa liberación en el momento en que pudieras hacer lo que supuestamente te da la gana, pero en realidad terminamos haciendo lo que quiere el capital, lo que quiere el subconsciente, lo que quiere la cultura, ¿no? Básicamente. Entonces, es una falsa libertad, por decirlo así, ¿no? Es una falsa libertad la que vivimos y esta generación entonces trata de buscar esas capas interiores en las que somos de distintas dimensiones. De hecho, esa es la palabra hoy favorita, ¿no? O sea, yo creo que si no sé, no lo he checado con los algoritmos, pero seguramente si ponen ustedes multidimensional, ¿no? O multiversal, ¿no? Pues va a ser una palabra sumamente utilizada en nuestra gramática contemporánea. De hecho, ayer jueves se estrenó, ¿no? Doctor Strange en el multiverso de la locura, y tiene mucho sentido, ¿no? Porque lo que la gente va a ir a ver ahí es a diferentes Doctores Strange, ¿no? Como vimos en la última entrega de Spider-Man, nos fascina la idea de pensar que nosotros podemos tener distintas formas de ser o dimensiones, ¿no? Entonces, en redes sociales se ha estado viendo constantemente eso, ¿no?
alégrate, quizá en otro universo pues, eres un superhéroe, ¿no? En otro universo salvaste al mundo. Y no hay nada malo en eso porque de alguna forma nosotros buscamos esas otras formas de ser. Ahí les va, ahí ya estoy llegando justo al punto, ¿no? Porque pretendemos una mejoría, ¿no? O sea, pretendemos ser mejores personas. Y eso, en resumidas cuentas, amigas y amigos míos, es la ética. O sea, es decir, el ensayar a ser otra persona no es solamente un asunto que queda a nivel psicológico, sino es un ejercicio que puede trascender a nivel social y ese puede ser el ejercicio de la ética, ¿no? ¿Qué pasaría si yo fuera de este modo? ¿Qué pasaría si yo cambiara esta práctica? ¿Qué pasaría si yo no discriminara? ¿Qué pasaría, no? Entonces, esas preguntas pues, nos llevan a generar una mejor versión de nosotros mismos, de nosotras mismas, ¿no? Entonces, un poco es eso. Eh, esta parte multifacética de cada persona, que plantea, pues obviamente, retos éticos y que genera, de alguna manera, o debería generar un sistema de pensamiento distinto al que tenemos, ¿no? O sea, es decir, un sistema de pensamiento que fuera mucho más dinámico para estar reconociendo estas diversas facetas, ¿no? Entonces pueden decir, pero este es asunto de los filósofos, este es asunto de los pensadores, ¿no? Oh, es un asunto de casi cualquier institución humana, incluso de instituciones jurídico-políticas, ¿no? Tenemos un tremendo tema respecto de la diversidad con lo que tiene que ver con las cuotas y con las acciones afirmativas. Porque entonces a una persona que es multifacética, se le exige que se adscriba, literalmente esta es la expresión, que se le adscriba a una de esas facetas y en principio renuncia a las otras. Alguien podría decir, sí, porque es un mecanismo, sí, porque así es más sencillo, pero esta renuncia simbólica, porque, no sé, la mujer indígena lesbiana, ¿no? Tiene que elegir si va a participar en algún proceso electoral, en calidad de cuál de estas tres facetas va a participar. Eh, y simbólicamente va a renunciar a dos de ellas, ¿no? No, simbólicamente porque no puede dejar de ser eso, ¿no? Eso es ella. Entonces, esta renuncia simbólica que le exige el sistema, eventualmente, pues también se vuelve una especie de violencia, ¿no? O sea, de negación, no sé cómo decirlo, llamarla, ¿no? Entonces, creo que sí es un tema que no es meramente filosófico o especulativo, sino es un tema tremendamente práctico, tremendamente práctico. He estado describiendo de manera muy intuitiva lo que es la interseccionalidad, ¿no? ¿Qué es a lo que se le denomina interseccionalidad? Pues justamente el cruce de distintas maneras, formas, expresiones, que se llaman secciones, que se combinan y que cruzan o atravesan a una persona. Entonces, a una persona o un asunto en el que distintas facetas tienen que ser consideradas para que sean eventualmente incorporadas, para que sean valoradas, y hay quien dice incluso ponderadas. Parece que ya incluso la idea de ponderación queda un poco rebasada, porque no se trata de solo dos facetas, pueden ser muchas las facetas. Y creo que también eso genera mucha preocupación, porque hasta dónde vamos a llegar, ¿no? O sea, hasta dónde vamos a diversificar las facetas, ¿no? Hasta dónde se va a llevar a decir, esta es una peculiaridad y entonces es una nueva sección que tendrá que ser considerada. Y dicho esto, abro un paréntesis. ¿Cómo ven ustedes? O sea, esta cuestión, este dilema que se presenta, ¿no? Es así, o sea, es decir, las personas van encontrando peculiaridades que les van generando derechos
Esos derechos tienen que eventualmente ser reconocidos, ¿sí o no? ¿Estamos exagerando? ¿Estamos inventando derechos? ¿Ustedes qué opinan? La interseccionalidad es de alguna forma una especie de nueva industria estatal que nos va a mantener entretenidas y entretenidos pensando que tenemos que definirnos y que esas definiciones requerirán de un acompañamiento, un reconocimiento. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan? Cuéntenme. Si no se entendió el planteamiento, me dicen igual también. ¿Sí? ¿Más o menos se entendió o no se entendió? Díganme, a ver, Laura, Liliana, Jonathan. Sí, adelante, Laura. Sí, buenas tardes, muchas gracias. Es un tema, me parece muy complejo, porque estamos hablando de grupos que históricamente han estado en términos no igualitarios, ¿no? Y entonces ahorita con esta pluralidad democrática, pues se están abriendo las ventanas para que tengan esa visibilidad y esa participación política. Entonces es muy válido, pero sin embargo toda esta pluralidad, si no se analiza, si no se requiere un estudio, análisis desde muchas disciplinas, ¿no? Me parece que pudiera en algún momento mermar unos derechos por encima de otros o visibilizar unos derechos y invisibilizar otros, ¿no? Entonces es un tema complejo, de hecho, pues me parece que muchos de estos derechos de grupos como de diversidad sexual, derechos indígenas y todo, pudieran también haber encontrado un apoyo en temas de agenda feminista, ¿no? Y entonces este movimiento, el feminismo, a lo mejor abrió estas puertas, pero sin embargo, al abrir estas puertas pudiera en algún momento contraponerse las agendas, contraponerse estos derechos y no queda en algún momento claro, ¿no? No sé, pongo un ejemplo. En términos de los derechos de las mujeres, ya cada vez se habla menos de derechos de mujeres y más de derechos o libertades de género, ¿no? Entonces, el lenguaje jurídico y el discurso está a lo mejor invisibilizando lo que son los derechos de las mujeres. Entonces cada vez hay menos término de mujer, más de género, y me parece que género pudiera ser mucho más amplio y pudiera diluir algunos derechos que ya se habían ganado, ¿no? Ya se habían luchado por ellos y ganado y sin embargo hay otros derechos que también merecen este reconocimiento y también merecen. Entonces, es tema de pluralidad, de democracia, de seguir luchando por una cultura de la paz y cultura plural, democrática, pero sin cuidando muy bien los términos, cuidando muy bien el discurso, cuidando muy bien los términos jurídicos, porque se pueden desdibujar derechos. No sé si me explique, pero hay un debate, incluso hay un debate, yo conozco el debate que se está dando en Europa, por estos temas de este nuevo derecho también de la libertad, el derecho a la libre personalidad, ¿no? ¿Hasta dónde? ¿No? ¿Hasta dónde? ¿Y cuáles son estos límites? Bueno, ya hay algunos criterios ahí, pero no por defender unos derechos, un grupo defender sus derechos quiere decir que está discriminando a otros, no es así, y sin embargo el discurso pudiera ser interpretado en forma incorrecta, y entonces se contraponen derechos y entonces no se logra un avance en cuanto a esta lucha de derechos, este reconocimiento de estos grupos que históricamente han estado en términos no igualitarios, ¿no? Gracias.
No, gracias a ti, Laura. Muy interesante la aportación, y porque en un diplomado como este de ética, me parece que aquí puede haber una especie de respuesta distinta a este posible dilema. Eh, Aquí puede haber una área de oportunidad que voy a ahora explicar. Igual, si alguien quiere comentar alguna cosa, estoy disponible para escuchar. Les compartí ahorita una liga, vi que es una liga enorme porque creo que me apareció en Facebook, pero creo que sí lleva directamente a un texto que apareció en Axis que se llama Reconocimiento Dinámico de Derechos. ¿No? Creo que el problema está en el diseño de la teoría de los derechos humanos. O sea, creo que el problema es ese. Este, el problema, o dicho de otro modo, yo quizá puse una trampa, es un falso dilema, que se resuelve con la ética. Me voy a explicar, ¿no? Parece ser que esta industria de los derechos supone que nosotros vamos a estar eso como consumiendo derechos, ¿no? Es una expresión que utiliza Ana Pintore, una filósofa italiana, y le llama voracidad, ¿no? Insaciabilidad. O sea, es decir, estamos como todos con el rollo de más derechos, más derechos. Y entonces se vuelve, tú lo dijiste muy bien, Laura, una lucha por los derechos, ¿no? Pero aquí el tema es que no es una lucha solo, bueno, eso es, más bien es la pregunta, ¿contra quién es esa lucha? O sea, en principio alguien podría decir contra el Estado, ¿no? Contra el sistema que nos tiene que reconocer. Pero por lo que tú estás explicando, Laura, eventualmente es contra otras personas. O sea, contra otras personas que, que, no sé, que se entrometen, que abusan, que incluso en forma, digamos, envidiosa quieren tomar categorías que quizá no les corresponden. No sé, o sea, podría ser un asunto de una especie de guerra civil por los derechos, ¿no? Y creo que eso suena, o sea, cuando yo lo voy diciendo suena muy extraño, o sea, suena muy, muy extraño eh, que, que, tengamos un mecanismo que llamemos derechos humanos, y que eso nos esté generando mucha conflictividad social, ¿no? Y que nos esté generando ansiedad, y que nos esté generando la necesidad como dice Ana Pintore, consumirlos, ¿no? Acceder a ellos, ¿no? Yo siempre he pensado que esa es la posición más cómoda, y es la que más le conviene al Estado, ¿no? O al gobierno, por decirlo así, o a las instituciones. ¿Por qué? Porque de alguna forma entonces estamos tan imbuidos en esa idea de acceder a los mismos, que no pensamos en otras opciones o no pensamos en otros mecanismos, y por ahí incluso yo he llegado también a considerar quizá esa sea una especie de dogma, ¿no? De instrumento dogmático. O sea, si yo ahorita dijera, parece que los derechos humanos tienen una parte perversa, que es justo la que estoy nombrando, alguien diría, apóstata, ¿no? ¿Qué te pasa? Los derechos humanos son una cosa fundamental, necesaria para el Estado constitucional, democrático, de derecho. Pero, y justo esta imposibilidad para criticarlos es la que más me preocupa. Y voy a llegar al punto que seguramente va a generar un consenso en todas y todas. El problema es ético, porque todo el mundo habla de derechos, pero nadie habla de obligaciones. Ahí está el secreto. Ahí está el secreto. Porque efectivamente es políticamente atractivo, o sea, es ofrecer derechos. Estar bien por tus derechos, ¿no? No, quítate, yo voy primero. Se adelanta uno a la fila, ¿no? Y entonces estamos tan enfrascados en eso que unos llegan tarde, y el Estado está divertidísimo desde arriba lanzándolos, ¿no? Así, sí, no. ¿No? A estos les doy poquito, ¿no? Y entonces, digamos, nos pone a pelear, nos pone a luchar por ellos,
incluso hay toda una idea de que estos derechos no se pueden conseguir a nivel horizontal, que son necesariamente tienen que venir del Estado, que eso también resulta problemático porque supuestamente el Estado solo los debe reconocer, ¿no? No los debe otorgar, pero termina otorgándolos, porque los derechos al parecer tienen un costo, ¿no? Y quien tiene el dinero para darlos, pues es el Estado. Son una serie de cosas ahí extrañas, pero al final de cuentas, o sea, la ética que nos llevaría a decir, bueno, sí, yo tengo derechos, pero también tengo obligaciones. Y si yo tengo derechos y obligaciones y el de al lado tiene derechos y obligaciones, pues podríamos hacer una especie de acuerdo, ¿no? Quizá tu obligación es el derecho que a mí me falta y quizá mi obligación es el derecho que a ti te falta. Entonces, por eso digo reconocimiento dinámico de derechos, ¿no? Eso se puede llamar sociedad del conocimiento, se puede llamar sociedad civil, se puede llamar constructivismo, le llama, ¿no? O sea, tiene muchos nombres en nuestra generación, pero se trata de una especie de toma de conciencia social en donde decimos, despertamos de algún modo y decimos, bueno, como dijiste tú, Laura, no podríamos acceder nosotros a la paz, no podríamos alcanzar esos objetivos societarios que tenemos de manera conjunta y colaborativa. Y eso, yo ahí lo veo, es la ética, porque al final de cuentas, quizá, o sea, en este efecto generalizador, pues el Estado no distingue. De hecho, hay otro tema ahí con la igualdad. El Estado dice, pues, a todos por igual, ¿no? Y de alguna forma, ahí también genera una especie de violencia, ¿no? Porque quizá hay quien no lo necesita en ese momento, hay quien lo necesita de otro modo, y de todas maneras el Estado tiene que formularlo de manera así genérica y abstracta, y eso puede generar, insisto, conflicto social, pugna, lucha, disputa, ¿no? Entonces parece como, ahora que lo voy hablando, como contradictorio, ¿no? Entonces ya empieza a tener más sentido que dentro de un diplomado de ética se hable de interseccionalidad y se hable de derechos y se hable, pues, de igualdad sustantiva. ¿Por qué? Porque el asunto está en que me parece que es a través de la ética donde se podrían empezar a encontrar soluciones a estos problemas. Porque la pedagogía, la didáctica de los derechos humanos es, insisto, la de mantenernos exigiéndolos y no pensar en estas posibles soluciones al alcance de nuestras manos. Ese es el asunto, ¿no? Esperando como que vengan de algún lado, ¿no? Y entonces justificando la intervención del Estado y su existencia para otorgarlos, ¿no? Pero esto es normal. Tú acabas de conocer a una nueva persona y tienes interés en esa persona. No sé, porque quizá vas a trabajar con esa persona, quizá te gusta esa persona, quizá te enamoraste de esa persona, quizá quieres que sea tu amigo o amiga esa persona, ¿no? Entonces, lo primero que haces es preguntarle cuáles son sus facetas, ¿no? Y entonces tú empiezas a hacer una serie de negociaciones. Estoy dispuesto a aceptar esta faceta de esta persona. Y tú en ese mismo ejercicio dices, ¿estará dispuesta a aceptar esta faceta de mi personalidad, ¿no? Y entonces se empiezan a generar acuerdos, se empiezan a generar consensos y si se logran, si logran cuajar, pues se da una buena relación que puede ser fructífera para ambas partes, no sé si me explico, ¿no? O sea, es decir, no es que esa persona tiene que ir al Estado, pedirle un certificado, volver y decir, miren, ya me certificaron y soy así, ¿no? Esa persona es así, tenga o no el certificado. Pero estamos pensando al revés las cosas, no sé si me explico. Estamos mirando hacia arriba y tendríamos que estar mirando a los lados. Y eso me parece es ética. O sea, ética yo lo entiendo así como en su acepción latina, ethos, mores, ¿no?
prácticas, ¿no? O sea, es decir, acciones, decisiones que tomamos en el día a día, ¿no? Que de alguna manera incluso se vuelven recurrentes y por eso se les llama virtudes, ¿no? Es una formación constante en la cual aprendemos a coexistir y a convivir con otras personas. Yo así entiendo la ética, ¿no? O sea, como algo muy práctico, de hecho, así como razón práctica. Mientras que este otro ejercicio que tiene que ver con el derecho, pues es un ejercicio sistémico y absolutamente vertical, ¿no? Entonces, quizá ese sea el problema de por qué en algún momento, o la cuestión de por qué en algún momento el derecho exilió a la ética. O vete de aquí, ¿no? Porque entonces los impulsos, las pulsiones, como dicen los psicólogos, serían de arriba del Estado, no de nosotros, ¿no? Y hasta aquí, bueno, vuelvo a abrir un paréntesis. ¿Cómo ven este planteamiento? ¿Les parece verosímil? ¿Les parece interesante? No tiene sentido porque los derechos humanos quizá funcionan de otra manera. Las escucho, los escucho. ¿Quién se anima? ¿Quién dijo yo? ¿No? ¿Alguien se anima? Laura, gracias. Gracias. Pues mire, yo creo que es parte de la ciudadanía, esta cultura cívica. Y me parece, como usted lo señaló, nos tenemos que preparar, quienes ya ejercemos la ciudadanía, desaprender prácticas, desaprender conocimientos y aprender nuevas formas de relacionarnos en una forma horizontal y de una forma de respeto hacia las demás personas que forman parte de mi entorno. Entonces, como dicen que es más difícil desaprender que aprender, ¿no? Entonces, también deberíamos tratar de transmitir esta nueva forma de pensamiento a las generaciones que se van a convertir en ciudadanía, para que empiecen a vislumbrar desde otra perspectiva la convivencia. La convivencia ya no, como usted lo señaló, ya no podemos, me parece que ya sería insostenible estar esperando esta convivencia desde una forma vertical, desde una participación activa del Estado, sino yo creo que tendría que ser ahora una participación activa por parte de las personas que integramos la sociedad. Y ya hay mecanismos, ya hay muchos mecanismos jurídicos en los que los mismos ciudadanos podemos resolver nuestras controversias. Ya se crearon los medios alternativos de solución de controversias, hay formas en que podemos acceder a ellas y cuando nosotros mismos empezamos a aprender a resolver nuestras controversias y a resolver cómo convivimos con los demás, ya no necesitamos la intervención del Estado. No necesitamos que una persona nos diga qué hacer cuando nosotros mismos ya tenemos este conocimiento y esta autocontención, ¿no? Siempre en beneficio de una armonía o convivencia armónica en mi comunidad, pero yo creo que debemos empezar en la familia, ¿no? Desde la familia podríamos empezar estas nuevas formas de relacionarnos de entablar un discurso armónico con criterios de verdad, con criterios de racionalidad y no con otro tipo de criterios que no abonan para que logremos consensos. Me parece que ya los consensos casi estaban ya en desuso porque era o gano todo o nada, ¿no? Y no es así, no necesariamente es así. Entonces yo creo que sí tenemos que poner mucho de nuestra parte para lograr esas nuevas relaciones societarias, como usted dice, y
con ello lograr también que nos seamos comprometidos, nos comprometamos a ese cambio. Porque en la medida en que yo participo en la toma de decisiones, también estoy más comprometido a lograr esos objetivos, en vez de que un tercero y en forma vertical me diga qué hacer. Gracias. Sí, perfecto. Pues me parece muy bien. Entonces, estamos de acuerdo y estamos construyendo justo un marco teórico que nos ayude a avanzar, ¿no? Entonces, efectivamente, Laura, como dices tú, nuevas propuestas para nuevas fórmulas societarias, más horizontales, apostándole a los mecanismos que incluso ya existen, ¿no? Como dices tú, enseñar mucho a las nuevas generaciones a que lo primordial es alcanzar consensos, lograr acuerdos, ponerse de acuerdo, saberse escuchar, ¿no? ¿no? Entenderse, tener empatía, o sea, todas estas cuestiones que seguimos escuchando, pero que a veces parecen como huecas o muy lejanas, ¿no? Y que aquí entonces esta tarde empiezan a tener sentido, ¿no? Porque, como dijiste tú, nosotros aprendimos, fuimos otra generación donde nos decían, pues lo importante es el litigio, es el requisito, es la fórmula, ¿no? Es el proceso, ¿no? Y acá, pues más bien lo importante son las personas, ¿no? Entonces, cuando cambiamos eso que vamos a ponerle nombre, perspectiva ética, ¿no? O sea, la perspectiva ética es, bueno, ya no es un asunto del sistema, no es un asunto que alguien más deba resolver, es un asunto que yo en este momento debo resolver. O sea, eso es lo que yo llamo perspectiva ética, ¿no? O sea, es esto que a veces también le denominan empoderamiento, ¿no? O sea, es decir, me doy cuenta que yo soy parte también de la solución. Entonces, no espero que llegue de arriba, no espero que llegue un iluminado y me lo otorgue. Soy yo quien en este momento entiendo que tengo al alcance de mi mano la solución. Y entonces, esa perspectiva ética requiere entonces de otro tipo de educación, de otro tipo de approach, ¿no? O sea, es decir, en principio es un cambio de chip, ¿no? Eso es una actitud distinta. Es decir, bueno, ¿qué voy a hacer, no? O sea, ¿cómo lo voy a materializar? Entonces, como estábamos diciendo, en este tema concreto de la interseccionalidad, ¿no? Es decir, el Estado me obliga a tratar a esta persona de este modo, ¿no? Es yo mismo, me pregunto si el trato que le estoy destinando a esta persona es el adecuado, es el correcto, ¿no? Ahora les voy a decir, posiblemente en muchas ocasiones nos equivoquemos, que justamente esa es parte de la naturaleza humana, o sea, equivocarse, ensayo y error, ¿no? Pero creo que lo importante, o sea, donde aparece la ética es cuando te haces la pregunta, cuando dices, ¿estaré tratando de manera correcta, justa? Yo sé que el parámetro de lo justo, lo correcto, ¿no? Es muy difícil, pero la ética no es llegar indefectiblemente a la corrección o a la justicia, ¿no? Sino mantenerse en la búsqueda de. Entonces, ¿estaré tratando correctamente a esta persona, nombrándole de esta forma, diciéndole de esta forma? O lo más sencillo es que la misma persona te diga, no me gusta que me trates así, no me gusta que me llames así, ¿no? Y yo creo que ahí no habría, o sea, mayor problema, ¿no? El problema, pues, como justamente somos seres multidimensionales, es esta cosa que yo he puesto en términos muy sencillos, se complica muchísimo, ¿no? Porque hay personas que no expresan bien sus sentimientos, hay personas que han vivido en situaciones de violencia y están acostumbradas o acostumbrados a normalizar esa violencia, ¿no? Hay personas que por otro lado no tienen el criterio para distinguir y creen que esa violencia que ejercen es normal, ¿no? Y hay personas de muchas características y tenemos entonces que justo ponernos de acuerdo en esa forma dijiste tú, Laura, muy bien, de respeto, ¿no? O sea,
de reconocimiento de los demás, ¿no? Esta palabra es muy bonita, reconocimiento, porque significa volver a conocer. ¿Y qué es lo que vuelves a conocer? Te vuelves a conocer a ti, ¿no? Al conocer a alguien más, ¿no? Entonces, reconocerse es un ejercicio que metafóricamente se hace frente al espejo, ¿no? Cuando uno se coloca ante el espejo y ve, pues, su fase, ¿no? Literalmente su cara, ¿no? Y entonces dice, soy yo. Entonces se reconoce y de alguna forma nos espejeamos con los demás, ¿no? O sea, es decir, vamos viendo cosas en los demás que quizá están en nosotros o cosas en los demás que no nos gustan de los demás porque quizá remiten a algo que a nosotros en algún momento nos generó pues eso, algún problema y así. O sea, esa dinámica, literalmente dinámica, porque no puede ser estática, ¿no? O sea, es decir, no podemos pensar que las personas todas van a ser siempre como queremos que sean. Punto número uno, ¿no? Y que las personas que incluso son de una forma van a ser siempre de esa misma forma. Hay una doble dificultad, ¿no? Pensar que todas las personas tienen que ser de una forma y después que las personas cuando ya tienen una forma que a nosotros nos gusta van a ser siempre de esa misma forma, ¿no? Entonces es muy complejo, pero además es una cosa que es absolutamente irreversible. Se fue la señal. Uy, sí, se fue la señal. Ya lo escuchamos. Ya estoy de vuelta, sí. ¿Cuántas maldiciones dije? Ninguna, una, dos, tres, cuatro. Es decir, se va el internet y empieza a decir uno. Y como no sabes, o sea, yo volteé a ver aquí el foquito. Qué bueno que me dijeron, no, para que no dijera yo ninguna maldición. Para que no mandara yo ya bien lejos al proveedor de internet. Bueno, entonces, decía yo que entonces esto es irreversible porque tenemos en nuestra Constitución el artículo primero que dice que todo ejercicio relacionado con el derecho, con la vida pública en México, tendría que tener como rasero la persona, ¿no? O sea, hacer las cosas en función de lo que es mejor para la persona, ¿no? Y claro, entendemos que esa persona, pues no es, como estoy diciendo, siempre del mismo modo, ¿no? Entonces, ¿qué es mejor para cada persona en cada espacio de tiempo? Es difícil, ¿no? Entonces, porque lo que es bueno para una persona quizá no lo sea para otra. Y lo que es bueno para una persona en un momento quizá no lo sea en otro momento. Entonces, esta consideración a la que yo llamé en su momento compleja, dinámica, multiversal, multifactorial, ¿no? Multidimensional, es la interseccionalidad. O sea, esa es la que llegó para quedarse. La que llegó para quedarse. Porque además, fíjense ustedes que cuando en teoría una autoridad hace ese ejercicio hermenéutico, es decir, me toca comportarme con esta persona de acuerdo a lo que sería mejor para esa persona, yo mismo tengo el problema de decir, y bueno, yo soy persona también, ¿no? O sea, yo como quisiera ser tratado, yo como quisiera, estando en la postura de esa persona, que me tratara a alguien que estuviera de este lado, ¿no? No es un ejercicio que se hace cotidianamente, pero así debiera de ser, ¿no? O sea, esa es la idea, esa es la idea. La idea es que pues todos los servidores públicas hicieran este pequeño ejercicio de, de pensar que siempre que tienen que atender a alguien más, les gustaría, cómo les gustaría ser tratadas y tratados, ¿no? Es muy difícil porque aparte de que no se racionaliza mucho este asunto,
pues las altas cargas de trabajo, la rutina burocrática, la poca capacitación, ¿no? Genera, pues obviamente, una serie de inercias que impiden que este ejercicio se materialice realmente, ¿no? Entonces, eh, la fórmula es ética otra vez, ¿no? O sea, es un asunto de estar sensibilizando y generando mucha conciencia en en las personas, en los funcionarios, en los servidores y servidoras públicas que tienen esta tarea, ¿no? De materializar los derechos de otras personas. Parece incluso así planteado, voy a poner así porque creo que la luz está ahora de ese lado. Si lo planteo así, parece hasta cierto punto utópico, ¿no? Pero, insisto, es irreversible porque ese es el camino que elegimos, ¿no? O sea, eso es como lo concebimos, ¿no? Entonces, pues, lo que hay que hacer es tratar de generar estrategias para lograr ese objetivo. Entonces, las estrategias son más allá de lo institucional, son estrategias que tenemos que implementar en lo social, ¿no? Cuando digo en lo social, pues estoy pensando en la ética completamente, ¿no? Es decir, mucha cultura cívica, mucha discusión, mucho diálogo, mucha capacitación, mucha educación, ¿no? Esa es la fórmula, ¿no? No hay otra manera. Bueno, pues básicamente esas estrategias tendrían que ser eh, muy, muy horizontales, ¿no? O sea, no puede ser que a mí se me ocurrió que esto nos va a hacer, que sigo viendo que la luz está muy así. Creo que sí está. Ah, sí, ya. Así es como que. Esas estrategias tienen que ser dialogadas, tienen que ser construidas en una especie de complicidad social, ¿no? Es decir, eh, piensen ustedes que, por ejemplo, pues nos enfrentamos al tema de la proletarización, ¿no? O sea, es decir, cada vez tenemos menos tiempo para reflexionar, para pensar si lo que hacemos es correcto o no, porque pues tienes que levantarte muy temprano, salir corriendo, agarrar un medio de transporte, llegar a trabajar, estar solo pensando en el trabajo, después medio comer, regresarte a tu casa medio muerto y hacer lo mismo todos los días, ¿no? Entonces, es esta proletarización que se está viviendo en el mundo, donde pues la gente tiene menos tiempo para esa reflexión, o para ese ocio incluso que a veces se requiere para poder después valorar las cosas de mejor modo, no lo estamos teniendo, ¿no? Entonces, esas estrategias pues tendrían que también ser de manera integrales, o sea, es decir, tendría que pensarse cómo generar esos espacios más ciudadanos, esos espacios de más participación y no estar pues de alguna forma mecanizando los procesos, que eso lo que hace es simplemente mantenernos alienados, ¿no? sin encontrar las soluciones a nuestros problemas. Entonces, no sé si ustedes han sentido, pero me parece y es una constante, lo he escuchado en varios foros, como que hay menos tolerancia, ¿no? La gente está más, pues eso, como más violenta, ¿no? Está sobre reaccionando, ¿no? Hay quien dice que, pues, justo fue la ansiedad o el estrés que nos generó la misma pandemia. Hay quien dice que eso ya se venía dando desde hace mucho tiempo. Y eso no es lo más deseable, ¿no? O sea, estamos literalmente viviendo una fase muy violenta en el mundo y en concreto en nuestro país, ¿no? Había gente que pensaba que ya no iba a haber una guerra y la guerra esté lejos, esté cerca,
sea emblemática. Al final dicen hay guerras en muchas otras partes del mundo, pero lo cierto es que la guerra es al final un signo de un fracaso, ¿no? Del género humano, de no poder arreglar las cosas de otro modo, ¿no? Cuando deberíamos estar urgentemente poniéndonos de acuerdo porque estamos al borde de la extinción, ¿no? Con muchos temas medioambientales sin resolver, todavía con mucho egoísmo en algunos escenarios, con mucha envidia en otros escenarios. Entonces, es necesario un cambio absoluto de la humanidad para poder medio salvar lo que está justamente poniéndonos en peligro de extinción, ¿no? ¿Cómo ven? Hasta aquí me vuelvo a detener. Son las 6 de la tarde. Yo prometí hacer una clase un poco más dinámica. Cuéntenme. Han dejado nomás hablar a la hora. No sean así. A ver, ¿quién más se anima? Beatriz, Juliana, Luis, Antonio, Jonathan, José Ángel, Liliana, Ubaldino, Rafael. ¿Quién se anima? Liliana. Yo con ganas de abrir el micrófono. José Ángel, alguna vez participabas, ¿no? Bastante. Entonces ya hablé todo lo que tenía que hablar. Los diplomados de la Es un tema complicado y que lo supera. Se supone que venimos estudiando desde la prepa y cuando hacemos la comparación entre las normas de derecho contra las normas éticas, que son completamente diversas las circunstancias y de que surgen de uno, pues, de que deben surgir de uno y que uno debe en su raciocinio determinar lo que es correcto, no lo manejaba usted. Son normas que surgen de uno mismo, porque digo, esto es lo que deben ser las cosas, así debo actuar, y no porque alguien me esté viendo o no, sino porque aún solo que nadie se dé cuenta de que estoy haciendo lo correcto, lo voy a hacer así. ¿Por qué? Porque es un autogobierno, a un autocontrol, normas propias. Por eso no son normas heterónomas como los derechos, sino autónomas. No son, nadie me va bueno, sí me va a reclamar, reprochar, pero nadie me va a sancionar si no prácticas así. Entonces se están diferenciando desde la prepa, pero sí ha sido muy complicado para mí. Ha sido a veces un poco más tendente a la deontología que se hablaba ayer, que es la ética en el desempeño profesional. Y eso pues también me interesa mucho la temática. Es una situación difícil y he aprendido mucho de los compañeros, de los maestros, y en esta ocasión pues prefiero escuchar las experiencias, la perspectiva que tenemos, y no tanto de entrar a los dócticos y las características y la naturaleza ético y la naturaleza, sino que cada momento pues es algo cotidiano y en cada momento estamos tomando decisiones en que nuestros valores, nuestros principios éticos se manifiestan o no. Se desplaza a través de los valores que tenemos y pues hay que seguir estudiándolos. Me encanta esta materia, aunque siempre ha sido muy complicada para mí desde muy joven. Por eso prefiero escucharlos. Muchas gracias. Pero fíjate, José Ángel, cómo es importante también escucharlas y escucharlos a ustedes, ¿no? Porque planteas una cosa bien interesante, ¿no? Que yo tampoco he encontrado como, digamos, o sea, bueno, sí sé cuál es el sustento filosófico e histórico de ello, pero en realidad no tiene, digamos, un asidero de sentido común, ¿no? O sea, me refiero a esta idea de si la ética es personal o pública, ¿no? O si es un asunto social o un asunto personal, ¿no? Que nos introyectaron, como bien dijiste tú, desde la prepa y que luego reforzaron para quien estudió Derecho, pues esta era una constante, ¿no? Aquí no se habla de ética porque se trata de una normatividad distinta al derecho, ¿no? Y a nosotros nos sonaba súper extraño todo eso, decir, pues es que básicamente pues, parece que el contenido de muchas normas es ético, ¿no? O parece que para que el derecho pueda efectivamente tener vigencia, pues tiene que estar apoyado en la ética, ¿no? Y entonces nos compramos esa idea de que la ética era, otra vez lo dije, porque así lo decían los profesores, se lo he escuchado a un par de profesores, la ética se mama en casa, la ética se mama en casa, ¿no? Y lo decían así, o sea, como haciendo énfasis en que era casi un asunto de maternar, ¿no? O sea, es decir, como que estaba de alguna forma impuesto a la madre en un rol, ¿no?
así como dar la leche, dar los primeros pasos dentro de esa moral, ¿no? De lo que supuestamente es el trato con los demás, ¿no? Y si te fue bien, pues ya, ¿no? O sea, te alimentaron con leche y si no, pues te alimentaron con fórmula o como en mis tiempos con Carnation, ¿no? O en la sierra con pulque, ¿no? Pero yo lo que decía es, me parece que creo que ese es un mito, ¿no? O sea, no sé si alguien pudiera decir que viene de una familia funcional que le enseñó la ética, ¿no? Pero yo creo que casi todos provenimos de una familia que en algún punto era disfuncional, ¿no? O sea, y si la mayoría viene de un entorno así, porque pues nos tocó esa generación, pues de los 60 o los 70, ¿no? Depende de cuándo haya nacido uno, donde las cosas empezaron a complicar a nivel social, a nivel económico, a nivel político, y entonces, pues básicamente estaríamos condenados a vivir sin ética, porque entonces esta idea nostálgica y mitológica de que la ética se mama en casa y es un asunto personal, creo que nos trajo aquí. Pero dos cosas, ustedes piénsenlo, no me hagan caso a mí, háganle caso a su conciencia, ¿no? A esa vocita que le está diciendo. ¿Por qué diablos solo puede estar en casa? O sea, entonces, ¿qué hacemos aquí en este diplomado, no? O sea, yo creo que la ética se puede estudiar siempre y se puede aprender siempre y podemos acercarnos a ella en cualquier momento, ¿no? Y entonces, ¿a quién le beneficiaría pensar que solo era un asunto casero la ética? Pues me parece que justamente al poder, al sistema que prefería que no cuestionáramos muchas cosas y decía yo proletarizar la realidad y mantenernos así como quizá en mente tengo las imágenes de The Wall, de Pink Floyd, ¿no? O sea, mantenernos así en fila, marchando, cantando como en Lego Movie, todo es increíble y comprando café en Starbucks, ¿no? O sea, ser parte de una cadena de seres acríticos que dije, bueno, pues lo que pude mamar, lo mamé y ya, ahí quedé, ¿no? Y la otra es, ¿por qué tiene que ser un asunto personal? O sea, ¿por qué no podemos hablar de ética pública, ¿no? O sea, ¿por qué no podemos hablar de que en México hacemos las cosas pues como transgrediendo las normas, el que transa no avanza, abusando de los demás? O sea, ¿por qué no se puede volver algo como culturalmente idiosincrático o intrínseco a lo mexicano, ¿no? O sea, que dijeran, esto es paradójico porque fíjense, dicen, México es la cultura hospitalaria, ¿no? La de tu casa es mi casa. Sin embargo, somos una sociedad altamente violenta, ¿no? Entonces, esas contradicciones que encontramos en nuestra literatura, por ejemplo, en un Juan Rulfo, ¿no? O en Eli Campobello, ya a nivel de ensayo en Octavio Paz, ¿no? O sea, somos seres contradictorios, nuestra cultura es una cultura contradictoria, una cultura que puede jactarse de tener el mejor sistema electoral del mundo, porque le hemos invertido un montón, pero que sabemos hacer todo tipo de artimañas para alterar el derecho electoral, ¿no? Esa sociedad que se admira de tener control de constitucionalidad, de instituciones que ejercen la justicia constitucional, era Ferrayoli aquí, sin embargo, pues somos una sociedad que conculca derechos en todo momento, ¿no? Y que no está dispuesta a aceptar de alguna forma la diversidad, esa interseccionalidad, ¿no? Pues eso somos, ¿no? O sea, entonces la ética trataría, yo diría la ética tendría que ser ahora mucho más psicoanalítica, ¿no? O sea, la ética, pues que es vieja, casi como la humanidad, que fue planteada desde los griegos, pues ahora se ayuda, se asiste de la psicología, ¿no? Y la psicología entonces que nos empieza a mostrar esta necesidad de catarsis, esta necesidad de enfrentarnos a nosotros mismos, decía yo, de reconocernos y decir, vamos mal, no está bien que sea así, no está bien, y no está bien que creamos que la ética debiera ser pues una cosa ornamental o una discusión de café o algo que debiste tener en tu casa y no tuviste.
no sé, o sea, incluso si quieren hablamos de ética, o sea, hablamos de bien común, hablamos de justicia social, pero, o sea, hay que empezar a hablar de eso, ¿no? O sea, es decir, de lo que podemos hacer bien, de elevar el listón, no sé si se entiende, ¿no? Porque yo quiero vivir en una sociedad y más aún quiero que mis hijos vivan en una sociedad en la cual la gente se sienta segura, no se sienta discriminada, no piense que la van a atacar por su forma de ser o por su forma de pensar, ¿no? Casi cualquier asunto que hoy estudia en redes sociales, van a ver ustedes que aflora esa contradicción, ¿no? O sea, digo, porque estoy pensando en Devani, ¿no? O sea, Devani donde la mitad de la gente que entra a analizar el caso y los opinólogos, las opinólogas, dicen, pues casi fue su culpa, ¿no? Y uno dice, es increíble que todavía en 2022 crea alguien que fue su culpa y que se merecía morir, ¿no? O sea, que eso es terrible, o sea, que haya gente en este país que merezca morir, ¿no? Por lo que sea, porque se drogó, porque se emborrachó, porque salió a una determinada hora, porque se vistió de un modo, ¿no? Porque miró a alguien mal y no lo tenía que mirar de ese. No puede ser una sociedad así. No sé si me explico. Y creo que esto es lo que hace o vuelve urgente el tema de la ética, ¿no? Lo vuelve así urgente, es de vida o muerte, literalmente es de vida o muerte. Porque no está bien que, que salgamos cuidándonos de si nos van a secuestrar o no, ¿no? Porque la situación económica empeora y la gente desesperadamente no encuentra otras maneras y no hay esa cohesión social y estamos de alguna forma frustrados, frustradas, y entonces se genera el peor escenario posible, no solo a nivel político, que es el tema que nos interesa, sino a nivel social, o sea, a nivel social. ¿Cómo ven? ¿Estoy exagero o lo ven correcto? ¿Qué me cuentan? Se puso densa la clase. Liliana, Beatriz, gracias José Ángel que te animaste a abrir el micro. Juliana, Luis Antonio, Rafa, Alejandro, que veo que estás en tu oficina, yo creo, ¿no? ¿No? ¿Todo bien? Ubaldino. Adelante, Beatriz. Sí, buenas tardes. Sí, maestro, retomando lo que comentaba la compañera Laura, sí, yo creo que la ética, bueno, Te cerró el micro. sí, 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 gracias. Sí, buenas tardes. Este, decía, retomando lo que comentaba también la compañera Laura, que los valores definitivamente lo traemos desde casa, desde muy pequeños nuestros padres nos inculcan los valores, la ética, y pues son cosas que desde niño vamos entendiendo, vamos asimilando. Y también es importante mencionar que la escuela tiene un papel muy importante igual, porque anteriormente eh, llevábamos también la materia de civismo y ahí el comportamiento social, se hablaba de lo que es el comportamiento social, para mí era una materia muy importante porque igual ayudaba muchísimo a las nuevas generaciones, digo, a las generaciones, perdón, porque nos hablaba sobre un comportamiento social que hoy en día, pues en la escuela, en lo que es la educación primaria, pues prácticamente no se aborda de tan lleno como se hacía un tiempo atrás. Sí, hay muchas cuestiones que, por ejemplo, el respeto sobre todo a los compañeros, enseñarles a los niños desde pequeños, sobre todo a inculcarles que podemos tener distintas opiniones acerca de temas,
pero tenemos que respetar a los compañeros porque no todos vamos a pensar de la misma forma y eso nos hace que podamos convivir en armonía con las personas a nuestro alrededor. Entonces, eso es parte de fundamental que siento que ha hecho falta. E igualmente, tuve una anécdota que en educación primaria, cuando mis hijos estudiaban quinto año, una de ellas, por ejemplo, una maestra hacía una separación. Decía, de este lado, en estas bancas, estas filas son de los niños de familias disfuncionales. Y esta es de familias, bien. Entonces, eso afectaba a ciertos niños, pues esa parte que, que increíblemente se hiciera en un salón de clases, pues. Entonces, también ahí empezó a afectar, yo siento que la igualdad. A veces, más bien, los valores que tenemos que inculcar es el respeto, igualdad, sobre todo porque ahorita con la diversidad que hay, debemos en el entorno que se muevan nuestros hijos, es importante inculcarle todas esas partes que la sociedad ha ido cambiando, más que nada en lo que nos estamos moviendo ahora la biodiversidad, la diversidad de la cultura, cómo así se ha ido transformando, pero también sobre todo en el ámbito de respeto. Ese es mi, gracias, maestro. Y tienes mucha razón, ¿no? O sea, en este asunto que dices que tiene que ver con la escuela, con lo educativo, ¿no? Que también, o sea, tenemos ahí un gran déficit sobre la educación, ¿no? En algún momento incluso se decía que se exilió la ética y el civismo, ya no tenían estas cuestiones. Como dices tú, son cosas que son del día a día, ¿no? O sea, esta posibilidad de afectar a alguien, como por ejemplo clasificando a las personas diciendo estos estudiantes son de este tipo, estos no, es una falta de perspectiva ética, ¿no? O sea, es una mala educación ética que lleva a eso, ¿no? Y nos pasa, decía yo, en el derecho electoral, o sea, nos pasa en el derecho electoral decisiones que parecen correctas, pero en el fondo quizá hay alguna ahí dolencia, ¿no? Ética. Pienso en este asunto donde se debía, se estaba pidiendo creo que a la Sala Ciudad de México, ¿no? O sea, que se reconociera una calidad de personas sin casa, ¿no? Entonces, eh, pues, se reconoció que sí se les debería de otorgar una credencial de elector. El problema es que se decía que en la credencial de elector básicamente esta persona es un homeless, ¿no? Es una persona que vive en la calle. Entonces, uno puede decir, era jurídicamente adecuado, pero me sonó mucho este ejemplo que tú diste, ¿no? O sea, podría ser muy práctico dividir así para entonces darles un trato especializado a estas personas, pero de alguna manera estamos generando un problema, ¿no? Entonces, es una especie como de dilema entre distinguir y discriminar para proteger, ¿no? Ahí entra la ética, ¿no? O sea, sí estás usando la norma, pero lo ético te dice, ve un poco más allá, ve a la persona, le puedes afectar. Gracias, Beatriz. Ubaldino, adelante. Pues atendiendo a su clase, si bien es cierto que la ética queda a consideración de cada sujeto, cada ser humano en la forma como se comporta y cómo lo aplica, y siempre, como usted lo decía, la ética primaria se mama en casa, es donde te inculcan los valores, ¿no?
entre lo que es bueno y lo que es malo. Pero también desde qué aspecto las instituciones han, han contribuido a que también esa ética o esos valores se vayan desvirtuando, que eso es a la preocupación de la sociedad en que vivimos, ¿no? Lo trasladamos allá. Por ejemplo, ahorita acaba de salir, si no mal recuerdo, un amparo en el cual el padre de familia se va contra la escuela porque la escuela no quiere inscribir al niño o al hijo del señor porque no cumple o acata las reglas educativas o las reglas que la misma institución le impone, ¿no? Claro que el primer valor del niño es que tiene derecho a la educación, pero también hay que pensar sobre, como dice usted, un bien común, porque debe sujetar, si lo mandan a la escuela es para educarse, si no, pues que lo eduque en su casa el padre de familia. Pero si se viola ese derecho de educación a la escuela, se le restringe a que lo pueda educar, a que lo pueda formar, creo que automáticamente estamos en una escala de valores totalmente dispersos, ¿no? O diferentes. Ese es el detalle, porque estamos viviendo una sociedad en la cual considero yo que ya no hay valor humano, ya no tenemos ni respeto por la vida, te matan por matar, o sea, ya no hay un diálogo, cómo podemos convivir en esta sociedad, por eso está tan pulverizada, ¿no? Y ese es el detalle. Yo también recuerdo una anécdota de un niño en un municipio aquí, zona ganadera de Chiapas. Y él decía que estaba triste cuando le preguntó la maestra. Y le dijo, porque está triste, es que mi papá no tiene chamba, no tiene trabajo. Bueno, ¿y cuál es el trabajo de tu papá? Pues es que mi papá salimos en la noche y encontramos una res y la destazamos. Ya mi papá vende la carne. Y con eso sobrevivimos. Entonces, el niño en su inocencia pensó que era un valor que le estaba inculcando el papá, cómo iba a traer la comida a la casa. Pero en fin, nunca pensó que era un ilícito lo que estaba cometiendo el papá. Entonces son caras de la moneda, ¿cómo lo vamos a vivir? ¿Cómo la ética nos está, automáticamente la estamos apartando, ¿no? de nuestro comportamiento? Pero también le digo, tanto las instituciones, padre de familia, tienen a veces la culpa de cómo no nos orienta. Así como decía José Ángel, a mí me cuesta un poco filosofar en ese, en ese aspecto, ¿no? A veces no me puedo tal vez comunicar como yo quisiera hacerlo. Y entre mis palabras trato de más o menos de acomodarme y decir, bueno, esto es lo bueno y esto es lo malo. ¿Sí? Esa sería mi participación. Gracias, Ubaldino. Sí, muy interesante. Escala de valores, que es un concepto que muy ligado a la ética, ¿no? Dices tú, pues eso, parámetros que las sociedades, la cultura nos fija de lo que es correcto, ¿no? Y que a veces se desdibuja tanto, dijiste tú, que incluso hasta la base de todo eso, que es la vida humana, pierde sentido, ¿no? Entonces, parece que la violencia lo inunda todo y esos valores quedan no solo desdibujados, sino básicamente erradicados de la cultura y de la sociedad, ¿no? Porque pues, ante esta violencia que no se tienta el corazón para
para hacer lo que hace, ¿no? O sea, estos grupos criminales que incluso de alguna forma después, pues eso genera como una especie de viralización de ese problema, pues, nos pone en esa situación en la cual ya básicamente nada vale, porque pues el valor primario está exiliado de la sociedad y la cultura, ¿no? Entonces, eso era, cuando yo me refería, se está poniendo dentro justo a esa, ¿no? A esa desazón, a esa rabia que uno puede sentir de que parece que se generaliza más eso que el potenciar pues fórmulas que tengan que ver con, como decía Laura, con la paz, ¿no? Con los acuerdos, con los consensos, con el respeto a la vida de los demás. Y yo llamé eso contradicción, ¿no? O sea, una sociedad que en viernes, en la tarde, en un cuasi puente, está discutiendo en cómo debemos respetar a los demás, y una sociedad que al mismo tiempo quizá ahorita está desapareciendo gente, no respetando la vida de las personas, ¿no? Así somos de contradictorios, pero bueno, me imagino que si estamos aquí, los que estamos, algo de esperanza habrá, ¿no? O sea, alguna cosa, el que estén aquí, a mí al menos, me deja un poco tranquilo, porque entiendo que hay personas como ustedes que están preocupadas igual que yo en el tema y que algo intentaremos hacer. Bastaría, como en la idea de esta de cadena de favores, ¿no? Bastaría que cada una y cada uno de nosotros nos comprometiéramos con cambiarle la visión a alguien, ¿no? Con ayudar a alguien, con asistir a alguien, con proponerle al menos que se haga las preguntas idóneas, y que de ahí se detonara pues un efecto multiplicador, ¿no? Y yo soy de la idea que eso se puede hacer y que de alguna forma estamos utilizando de manera correcta los recursos que tenemos a disposición, los digitales, los humanos y el tiempo, para algo bueno, para algo que nos puede después resultar en algo provechoso, ¿no? Entonces, esa es mi propuesta. O sea, mi propuesta es que más que racionalizarlo, teorizarlo, hacerlo abstracto, más bien ponerlo en práctica, ¿no? O sea, y nosotros ir midiéndonos en cuanto somos capaces de aceptar esa diversidad, ¿no? Y qué tan capaces también somos de integrarla, y qué tan capaces somos de ayudar a otras personas a alcanzar sus metas y autodesarrollarse, ¿no? Y qué tan capaces somos de escuchar a las demás y a los demás, ¿no? Y cómo vamos, de alguna manera, como dijo Laura, deconstruyéndonos para ser menos egoístas y ser más responsables, y asumir este compromiso social, responder a esta urgente demanda de un cambio de actitud, de un cambio de perspectiva. Y básicamente es eso. O sea, es decir, que hoy, más que darles grandes referentes teóricos, yo les diría, llevémonos esta tarde esa idea, ¿no? De que el cambio de perspectiva significa ponerme a pensar en cada caso cómo puedo ser mejor persona y cómo puedo ayudar a otros a alcanzar también ese desarrollo de su personalidad, ¿no? Y haciéndolo siempre dinámico, ¿no? O sea, no generando reglas absolutas ni dogmatismos, sino estando un poco abiertas y pendientes de los posibles debates que pudieran darse en relación a qué es lo adecuado, idóneo para una persona que se asume dentro de un grupo o con una serie de características específicas, ¿no? Y yo creo que hay para todos. Creo que ese es el asunto, ¿no? O sea, el asunto es quitarnos de la cabeza que hay como una limitación, que está topado eso. Yo creo que si somos creativos y creativos, encontraremos soluciones para todo y encontraremos espacios para que todos y todas desarrollen lo que quieren, ¿no? Si a esa persona le gusta un cierto tipo de cuestión, se siente cómoda, así, bueno, pues vamos a discutirlo, vamos a verlo, ¿no? Siempre y cuando eso no sea lesivo para alguien más, siempre y cuando eso no genere algún
algún efecto colateral que no sea pues eso, correcto o idóneo. Y en cualquier caso, si sea así, pues, mantener el espacio y el diálogo para hacérselo notar a la persona, ¿no? Al final creo que ese es el límite, las mismas personas, o sea, que eso no dañe a otras personas, ¿no? Y que al final mantengamos como una especie de principio de maximización. Lo mejor o sea, lo mejor posible para el mayor número de personas posibles. Lo digo otra vez, ¿no? Lo mejor posible para el mayor número de personas posibles. Y creo que esa fórmula, piensen ustedes, puede ser, de alguna forma, puede ser materializada, ¿no? O sea, puede ser un baremo de comportamiento, ¿no? Porque tendríamos que pensar de manera integral, de manera holística, ¿no? No solo con esta persona específica, sino con las demás personas que pudieran de alguna manera coincidir en ese espacio y en ese tiempo. Bueno, pues yo hasta aquí me estaría deteniendo. Es viernes, el cuerpo lo sabe, no hay que abusar. Laura, adelante. Sí, doctor. Podría entonces yo, de lo que le acabo de escuchar, que también la ética, en vez de ser una disciplina filosófica abstracta, puede ser también pragmática. Entonces, en esa textura yo creo que el reto sería en cómo transmitimos la pragmaticidad de la ética, ¿no? Porque me parece que en vez de estarnos, estar pensando en cómo vamos a no cumplir con la ley, ¿no? Y las consecuencias de ello, ¿por qué no cambiamos la perspectiva para pensar siempre en positivo? ¿Cómo cumplimos para evitarme esas consecuencias negativas y a cambio voy a tener consecuencias positivas? Pudiéramos hacer el ejercicio en términos cuantitativos o cualitativos, pero al final sí hay un beneficio, transmitir los beneficios de esta ética, pero en forma pragmática. Gracias. La ética es razonamiento práctico, ¿no? O sea, el ethos es eso, ¿no? O sea, es un pensamiento que se vuelve acción, ¿no? O sea, sí, cuando yo digo lo mejor posible para el mayor número de personas posibles, sí se entiende como especulación. O sea, yo pienso qué es lo mejor posible, pero justo para darlo, otorgarlo, permitirlo, facilitarlo, ¿no? Pues por eso por eso es razonamiento práctico, porque no se queda solo en lo especulativo, sino que pasa a la acción, ¿no? Hay distintos tipos de entender la ética, pero más o menos esto es común a casi todas las formulaciones de la ética, ¿no? Hay ética utilitarista, hay ética basada en principios, hay una ética también en el aspecto realista, en el aspecto analítico, ¿no? Pero en cualquier caso, o sea, la idea es trascender el pensamiento y volverlo a acción. Entonces, por eso decía yo, perspectiva ética para mí sería eso, ¿no? O sea, ¿qué es lo más conveniente en este momento? Voy a contestar algo en una red social, voy a permitirle a alguien el acceso a un derecho. Estoy considerando a la persona, sé cuáles son sus distintas dimensiones, me está pidiendo algo concreto, a mí que me implica darle eso que me está pidiendo. A eso llamo como reconocimiento dinámico de derechos, y eso lo entiendo como un ejercicio ético, ¿no? O sea, es decir, pensamiento y acción, ¿no? Es más o menos así como se debería concebir, ¿no? Sí, pues obviamente es parte de la filosofía, ¿no? Filosofía práctica, llamarle. Excelente. ¿Alguna otra pregunta, comentario, queja, sugerencia, felicitación? ¿No? Todo cabe. Bueno, muy bien, pues muchas gracias. Fue un placer estar esta tarde con ustedes. Espero verlas y verlos de nueva cuenta. Les deseo un hermoso y glorioso fin de semana. Y bueno, nos escribimos también si gustan y quieren en redes sociales. Cuídense mucho. A la próxima. Gracias. Gracias, maestro. Bye.